Bueno, ya se está grabando. Bueno, espérate, ¿no? Pero no voy a poner segunda parte, no digo hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, hola, ¿qué tal? Y... Voy a seguir contando, o así, ¿no? Voy a seguir contando. no, Bueno, ya estoy aquí de nuevo a seguir explicando mi historia. Esta historia es llena de anécdotas y cosas muy divertidas, como se montó el Jordi Gym, pero voy a ir por partes. Primera parte es, ya expliqué cómo empezaron mis inicios, cómo me descubrieron. Y entonces estamos en una época que yo pues era adolescente, aún no había ido a Barcelona, pero ya me habían de alguna manera descubierto con la jabalina y el voleibol. Entonces mi obsesión en aquel momento era poder entrenar. Obviamente no había gimnasios en Blanes, ni había nada. Y entonces yo me las ingenié pues para prepararme a mi manera, sin ningún conocimiento, simplemente llevando mi estilo más primitivo y ancestral, ¿no? Que llevamos nuestros genes. Cómo hacerme más fuerte sin recursos cero. Entonces, bueno, tampoco habían revistas, o sea, no había información de nada. Estamos hablando de los años 70, o sea, España vivía en un momento dictatorial y prácticamente las pocas revistas que habían de culturismo, pues a Blanes no llegaban. Y entonces, bueno, se me ocurrió hacer unas pesas con unos potes de pintura y en medio un palo de madera. Y me hice varios pesos diferentes, las tenía en el garaje de casa de mis padres. Y pues con eso empezaba a hacer mis entrenamientos, sin conocimiento ninguno. Entonces mi obsesión era pues ponerme fuerte para el día que fuera a Barcelona a estudiar pues, y estar con el Barça, pues llegar en plena forma. Entonces simplemente pues nada, bajaba del instituto, me ponía a entrenar y hacía mis bíceps, mis hombros, mis flexiones en el suelo, me las inventaba, iba a correr, entonces iba a correr de una manera muy curiosa, porque claro, en aquel momento pues una manera de correr más o tener más fuerza, pues era, me imaginé llevando lastre, y se me ocurrió una cosa pues que era atarme unas cadenas a los tobillos, estas cadenas típicas de eslabones. Compré unas cadenas y me la até con una cuerda. Entonces yo iba corriendo por los campos, cerca del campo de mi madre, que vivían ahí en Los Pinos. En aquella época pues toda la plantera eran campos. Y claro, hacía un ruido enorme. Parecía que, claro, imagínate las cadenas corriendo mis tobillos, atados con una toalla para que no me rozaran. Y entonces me acuerdo un día un payés que me llamó la atención, me dijo, oye, ¿no? ¿Te has escapado de una prisión o qué? Aquel hombre, claro, se extrañó, un tío corriendo con cadenas, ¿no? Fue una curiosa anécdota. Y luego también pues me gustaba mucho, pues veía que los leñadores eran muy fuertes. Claro, mi expresión era como estar lo más fuerte posible con todo lo que veía por ahí. Entonces cuando el temporal, como os devolvía algún tronco de estos que los traía el temporal, pues yo cogía un hacha, me compré un hacha y me iba a cortar el tronco. No era para hacer leña, sino para hacer fuerte a mis brazos. Me hacía polvo las manos, pero bueno, como era tan burro, pues... Y otra cosa que hacía para poder correr y hacer flexiones, tenía una mochila de ir de campamentos que nos daban cuando íbamos a las colonias de Safa. Pues no se me ocurrió otra cosa que arreglarla de arena. Y con esa, el primer día que salí corriendo, claro, mi inocencia, pues me puse a correr con la mochila que llena de arena, y cuando llegué a casa tenía los hombros pues destrozados, ¿no? Casi sangrando porque me habían rozado tanto, pero bueno, eso me hizo muy fuerte, ¿no? También en aquella época mi hermano era más pequeño, nos llevamos 8 años, pues él debía tener 8 o 9 años, y yo me lo cargaba a la espalda y hacía flexiones con él encima, o subía escaleras con él, bueno, hacía burradas con él. Él se lo pasaba pipa y yo de paso me ponía en forma. Y luego tenía una moto pequeña y también lo que hacía era, ponía una marcha, la primera, sin arrancar, y la arrastraba por todo el garaje. Claro, todo eso veía que pues me agotaba y de alguna manera pues me ponía muy fuerte. Todas estas cosas ahora se están haciendo a nivel más técnico y con materiales más sofisticados, pero bueno, no dejaba de ser lo mismo, ¿no? Ponerte fuerte con todos los argumentos y cosas que tenías a tu alcance. En verano pues trabajaba en casa, no hemos sido una familia económicamente muy sobrados, y entonces mi padre me lo puso muy claro, me dijo que si para pagar una carrera en Barcelona pues yo tenía que trabajar en verano, y todo aquel dinero
que yo de alguna manera almacenaba, me servía luego para pagarme el piso y los estudios y tal. Entonces yo trabajaba todos los veranos en San Francisco, que era un chiringuito de mi tía, negocio familiar de mi familia, por parte de mi tía, y trabajamos de 7 a 7 de la mañana, de 7 de la tarde a 7 de la mañana. Y siempre que acababa de entrenar, de trabajar, pues me cogía y me entrenaba. O sea, yo entrenaba cada día, mi obsesión era ponerme fuerte. Y un día de verano también me acuerdo que estaba entrenando allí en la plantera, aquello era todo campos, no había nada, y yo tenía la jabalina, y entonces por el camino había un campo abandonado, yo tiraba, pues iba a entrenar cada día, tiraba y medía los metros y bueno, hacía técnica, todo lo que podía. Y aquel día pues veía a un chico que venía por el camino y pensé, bueno, no lo voy a... está muy lejos y no lo voy a tocar. Pero el chico hizo un quiebro y se metió de golpe en el campo donde yo tiraba, cuando justo yo había tirado la jabalina. Y justo le cayó encima. A ver, le cayó encima, no lo maté, obviamente, por suerte para mí, pero sí que se lo clavé la pierna. Fue durísimo, porque claro, yo vi caer al tío en medio de unas ramas y gritando, fui corriendo para allí. Y encima le eché la bronca, digo, pero ¿no ves que dice que me quieres matar? Me ha dicho, me has tirado una lanza. Digo, no, me no he tirado ninguna lanza, es que estoy entrenando jabalina y en ningún momento pensaba que te meterías en medio del campo. Digo, no, porque quería cruzar por aquí para irme a la estación. Entonces me lo cargué en los hombros, ¿sabes? Como habías los soldados de Vietnam que se cargan al soldado herido, me lo cargué, me lo llevé para ahí al bar de los camioneros, ahí en la plantera. Llamamos a un taxi, lo llevé al hospital y bueno, dejó de ser una anécdota que me tuvieron que dar 7 o 8 puntos en el muslo, pero podía haber sido más gordo, ¿no? Porque si lo hubiera dado en otro sitio, pues podía ser mi ruina. Son anécdotas de aquella época que, bueno, fueron muy divertidas y de alguna manera me formaron como persona y como luchador. Entonces ya seguía yendo a los campeonatos escolares, lo ganaba todo. Y entonces ya tocó el tiempo de irme a Barcelona. En Barcelona llegué, vivía en un piso compartido con 4 o 5 amigos más. Y entonces estaba haciendo INEF, en el INEF entrenaba, hacía las clases como todo el mundo. Y aparte cuando acababa seguía, iba al Barça, me hacían técnica, entrenaba allí. Tenía mi entrenador personal, mi entrenador de jabalina, que era finlandés. Y encima pues me dieron un programa de entrenamiento de hacer sentadilla, peso muerto, todo, todo era aplicado para la potenciación del lanzamiento de jabalina. Luego también pues tenía unos días de entrenamiento de voleibol, porque jugaba en división de honor o primera división, y entonces, bueno, me pasaba el día entre clases y esto entrenando. Me acuerdo que en el gimnasio de INEF yo hacía mis ejercicios básicos y había un chico que hacía culturismo. Entonces yo en aquella época pues no los odiaba, pero veía que para mí no era ningún deporte, simplemente era pues entrenar músculo porque sí, ¿no? O sea, por tener el máximo tamaño. Y siempre teníamos unas disputas él y yo, porque él decía que el atletismo pues a su manera no servía de nada, y yo decía lo mismo. Y discutíamos siempre, nos teníamos conversaciones y discusiones familiares y divertidas, pero siempre cada uno anteponiendo sus intereses sobre el otro, ¿no? Uno era más fuerte que el otro y él siempre estaba con comía su arroz, como ahora, como se hace ahora. O sea, no ha cambiado en 40, 50 años, no ha cambiado la técnica. Y él me explicaba que iba a un gimnasio, que estaba en el Paralelo, cerca del Molino, a entrenar. Y él siempre me invitaba, ¿no? Me invitaba a ir allí para que viera cómo era un gimnasio de culturista. Estamos hablando de un gimnasio de culturista al final de los 70. Y dije, no tenía ningún interés yo en ir allí. Yo tenía bastante con mi entrenamiento de pesas y mis entrenamientos de voleibol. Y pues siempre quedó esa invitación por ir, ¿no? Entonces yo fui siguiendo los campeonatos, fueron pasando, yo estaba en Barcelona, iba a los campeonatos universitarios, ganaba con el Barça, ganaba con el INEF, fui a los campeonatos de España, quedé subcampeón de España de jabalina de universitario en Madrid un año, tenía una progresión muy buena, o sea, el entrenador pues habían
se habían fijado mucho en mí, creían que, bueno, tenía un gran futuro a nivel, incluso no voy a hablar ahora, pero bueno, puede ser que hasta a nivel selección nacional. Bueno, nunca se sabe, el destino está escrito y entonces no sé dónde podía haber llegado si no hubiera sido por una lesión que ocurrió en los campeonatos de España en Madrid. Me acuerdo que era un mes de mayo, habíamos ido, y fue la primera vez que fui en avión. Curiosamente nunca había ido en avión, y nos llevaron a todos a Madrid a los campeonatos. Ahí subí en avión y fuimos a los campeonatos universitarios que se hizo en el INEF de Madrid, y yo pues en aquel momento, el año pasado anterior, pues había quedado de los primeros, y este año pues tenía todos los números de ser campeón por las marcas que hacía mientras yo estaba entrenando. Y por la suerte, desgracia, no sabemos, en el primer lanzamiento pues quedé doblado, tiré y caí fulminado, o sea, no podía levantarme, me tuvieron que coger una camilla, me llevaron a la enfermería, me dieron un antiinflamatorio, me inyectaron un antiinflamatorio porque no podía mover, tenía toda la cintura, de cintura para abajo, pues medio dormida. Nada, me llevaron al hotel, en el hotel que estábamos en Madrid, ya para mí se me acabaron los campeonatos, me metieron al avión como pude, con muletas, porque no podía caminar. Al otro día los médicos del Barça me hicieron radiografías, me hicieron un montón de pruebas y me dieron el diagnóstico. El diagnóstico es que yo había tenido una fisura en el hueso, una vértebra lumbar, es como si se hubiera roto, una quiebra, y en aquel momento el médico pues me dio dos soluciones. La solución A era operarme, claro, operarte hace 40 y pico años no es como ahora, era una operación pues que me tenían que abrir la espalda, me dijo que me tenían que poner como unas grapas, estar casi un mes tumbado en la cama y casi boca abajo, más que... Bueno, una cosa brutal para mí, con 18 o 19 años, pues ya podéis imaginaros, me desmonté a llorar, porque... O la otra era pues olvidarme completamente de la jabalina y sobre todo pues tener siempre, hacer musculación para tener una zona media consideramos abdominales, lumbares, oblicuos, bien fuerte, porque es lo que aguantaría esta estructura de columna que estará toda la vida rota o tiene una quiebre, y tenía que elegir entre A o B. Obviamente pues en aquel momento mis dudas me daban vueltas en mi mente y tardé más de un día en decidirme. Hablé con mis padres, dijeron que hiciera lo que yo creía que era mejor, y decidí por la B, no operarme. Pero quizás fue la decisión que llevó a que con el tiempo pues yo montara al Jordi Gym, porque claro, si no hubiera seguido con el atletismo, y toda mi vida hubiera sido muy diferente a la que tengo ahora. Pero como soy un luchador desde el principio, desde nato, siempre he luchado por mi dislexia, por aprender, con mis dificultades para aprender, entonces no me podía rendir. Entonces seguía entrenando mis pesas en aquel gimnasio de INEF, y aquel chico que seguía comiendo arroz y pollo hervido me dijo: ¿por qué no te vienes a entrenar conmigo allí? Y verás, hay unas máquinas que hacen bíceps y cosas que yo no había visto nunca. Y me fui con él, me fui una tarde con él, me acuerdo muy bien, el gimnasio se llama Gym d'Or. Gym d'Or es gimnasio oro y es la traducción de Gold Gym, el típico gimnasio de todo el mundo. Pero aquel se llamaba Gym d'Or, lo llamaba Jaume Gallostra, que era campeón de España de culturismo de los años 50. Entonces yo, imaginaros, entro en un antro, era un antro, o sea, un antro que olía a macho alfa, que era horrible, o sea, con una maquinaria, gente con camiseta de aquellas blancas, con el pelo en el pecho, patillas de aquella Curro Jiménez, tíos ahí con unos llenos de pelo por todos los sitios, cosa que ahora se quita, y yo dije: tío, ¿de dónde me he metido tú? Y el Jaume Gallostra, que luego pues fuimos muy amigos, me dijo: ¿has hecho alguna vez pesas? Y dije: bueno, sí, yo hago pesas porque vengo del atletismo. Y sí, bueno, pero estos son mariconadas. Dice: aquí se viene a entrenar fuerte, ¿no? Y que si estos son mariconadas, pues no veas, vaya, dónde me he metido, ¿no?
Y entonces dice, mira, entrena con aquel, que era me acuerdo que era un taxista, un tío duro, un tío que me llevaba 20 o 30 años, no sé, y me pegó una paliza haciendo bíceps, dorsal, dominadas, que al otro día no podía ni peinarme, tenía los brazos hechos polvo. Y pensé, yo aquí no vuelvo, pero no me quería rendir y volví. Y entonces era mes de mayo, tal, entonces yo me quité la camiseta, o sea, llevaba una camiseta de tirantes del Barça, estas de atletismo que eran de tirantes, y entonces el Jaume se me acercó y me dijo, hostia, tú tienes muy buena genética, dice, si realmente te dedicaras a hacer pesas del culturismo, podrías sacar algo de ti. Y pensé, bueno, ¿qué tengo que perder? O sea, si esto me lleva a ganar unos campeonatos, y a mí me gusta entrenar, pues lo voy a intentar. Entonces seguí entrenando allí hasta que ya acabé Barcelona. Entré a trabajar en el Instituto de la Profesional de Blanes como profesor, y también con un amigo mío, que esto se me ha olvidado, pues de alguna manera la carrera me la pagaba. Abrimos un bar, mientras yo ahora me voy un poco hacia atrás, rebobino, porque me deja una cosa que era importante, que nosotros, bueno, yo me pagaba la carrera de alguna manera, pues conteniendo ingresos entre semana, ¿no? Entre el fin de semana. Entonces con un amigo Cristóbal abrimos un pub que se llama Sabiña, que mucha gente que ve este vídeo, pues, y desde mi época, pues se acordará, porque fue un pub muy famoso, muy importante en Blanes. Y bueno, las cajas que hacíamos el fin de semana nos servía para la semana entre Barcelona vivir con una cierta comodidad, porque por suerte nos fue muy bien el bar y hacíamos muy buenas cajas, hacíamos conciertos, campeonatos de dardos, jugábamos a billar. Era un bar hacíamos torradas, hacíamos comida, putifarras, y entonces lo pasábamos muy bien. Entonces de ahí pues ganaba un dinerito que me servía muy bien para vivir en Barcelona más cómodamente, ¿no? Entonces cuando vine a Blanes ya teníamos el bar, yo trabajaba en el instituto, y entonces se me ocurrió, como yo tenía en la casa que nací yo, y aquí ya vamos a empezar bien a los principios del Jordi Gym, cómo nació el Jordi Gym. Pues yo seguía entrenando pesas, porque de alguna manera quería competir en culturismo. Y entonces debajo de mi casa, donde nací yo, en la calle La Vela, que ya no vivía nadie en aquella casa, pues había unos bajos, y yo pensé, hombre, aquí si tiro las paredes y hago un local de 60 metros, pues podía abrir un pequeño gimnasio. Pero todo esto sin decirle nada a mi padre. Mis padres vivían en Los Pinos. Y no se me ocurrió, si se lo digo a mi padre, me va a decir que no, que ya tengo bastante con un instituto, para que me voy a complicar la vida, y con el bar, pero el bar lo queríamos dejar porque no era nuestro futuro, y queríamos dedicarnos, tanto mi socio como yo, pues a la educación. Él era profesor también de la profesional, de taller. Y entonces se me ocurrió otra cosa, coger un martillo, un mazo y tirar todas las paredes abajo. Y recogerlo todo y dejarlo bien limpio, dejar un local de una casa vieja de 60 metros, 60, 70 metros, y empezar a poner ahí 4 máquinas que las compraría pues en Madrid, que era el único sitio que hacían 4 bancos y tal. Entonces un día comiendo digo a mi padre, mira, ¿qué te parece la idea que si en la casa de Blanes, si tiro las paredes y hago de punta a punta y meto 4 máquinas y entreno a la gente allí? Dice, no se te ocurra, porque no te ocurra hacerlo, dice, porque hay paredes maestras que aguantan la casa. Y entonces a mí me cambió la cara, porque yo las había tirado todas. Y le dije, es que ya las he tirado abajo, y mi padre me quería matar. Fuimos corriendo y la casa no se había caído, pero me dijo, ¿ves esta pared de aquí? Dice, y yo le decía, yo ya la encontraba que era más gruesa de la normal, porque las otras eran paredes finas, y aquella era una pared de muro y la había tirado abajo. La casa se aguantó, la reforzamos, y la casa no se cayó. Y allí entonces
cuando yo acababa el instituto, a las 5 de la tarde, cogía la bicicleta y abría el Jordi Gym. El Jordi Gym se abría, el primer Jordi Gym en la calle San Cayetano, se abría de 5 a 10 de la tarde, porque era el horario que yo tenía. Ponía en la primera publicidad, que aún la guardo, que la hice a mano, y la pintó mi hermano, por cierto, ponía de 5 a 10 y horario a elegir. Pero el horario a elegir era porque yo te dejaba una llave y tú ibas allí y entrabas y entrenabas cuando querías. Y entonces ahí empezamos ya el primer Jordi Gym en la calle San Cayetano. Y entonces, bueno, la gente lo veía muy raro, se paraban había una ventana, estaba a nivel de calle, la gente miraba cómo nos veían entrenando allí los 4 que empezamos. Y bueno, fue muy divertido los principios, quizás los que más me gustaron a mí fueron estos principios del Jordi Gym. Luego ya la cosa se fue haciendo más grande y esto os lo explicaré en otra parte cuando empiece a crecer el Jordi Gym y se haga hasta donde hemos llegado hoy. Nos vemos en el próximo capítulo, os espero. Chao.